Muy buenas, hoy en Tragis TV aprenderemos a jugar a El Maestro. El Maestro es un juego donde tendremos que dibujar cosas por el aire mientras el resto de personas tratan de plasmar esos dibujos en papel. Es un juego diseñado por Valérie Fourcade e ilustrado por Stefan Scapa. Se puede jugar de 3 a 8 personas a partir de los 8 años de edad y con una duración aproximada de unos 30 minutos. Pues vamos a echar un vistazo a lo que nos trae El Maestro, que son cosas muy cookies, y vamos a empezar por casi lo primordial de este juego, que son las cartas de obra, ¿vale? Que tenéis aquí un buen taco de cartas, ¿vale? Tenéis muchísimas cartas, y además las tenéis por las dos caras, ¿vale? O sea, tenéis por un lado y por otro, para que tengáis rejugabilidad a tope. Luego tenemos el atril, ¿vale? Que he colocado aquí una cartita, pero bueno, para que lo veáis hay que montarlo, ¿vale? Viene troquelado, hay que destroquelarlo y montarlo. Es muy facilito, hasta yo he sido capaz de hacerlo, así que no tendréis problema. Luego tenemos las pantallas, para las personas que no van a hacer del maestro, hay 7 en total, aquí tengo solamente 2, pero bueno, para que veáis por un lado y por el otro, que os vienen los gestos, ¿vale? Un resumen de los gestos que puede hacer el maestro. Tenéis un bloc de hojitas para dibujar lo que está tratando de hacer el maestro en el aire. Viene un montón de hojitas para que las aprovechéis. Si se acaban, pues podéis usar folios o normal sin problema. Os vienen también 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 lápices, ¿vale? Que siempre viene muy bien. Y ya está. Esto es lo que os trae el maestro. Vamos a ver cómo preparar una partida al maestro que se prepara en un periquete. Lo primero que tenéis que hacer es montar el atril, ¿vale? Que se monta enseguida, pero bueno, yo no lo voy a hacer porque soy un poco torpe montando estas cosas, así que así lo veis ya hecho. Y en las reglas pone que lo podéis colocar el atril dentro de la caja, pero bueno, no es estrictamente necesario porque la función del atril es tapar la carta y que no lo vean el resto de personas y realmente no es necesaria la caja. Lo que sí que es importante es que lo tengáis colocado a un extremo de la mesa, ¿vale? De frente al resto de personas para que el maestro pueda hacer sus gestos y que el resto lo puedan ver bien. A continuación, elegís quién hará primero del maestro. Entonces, primero se pondrá de pie y se colocará con el atril delante y elegirá una de las cartas de obra, que puede ser o al azar o una que prefiera elegir. Importante tener en cuenta que tienen 3 niveles de dificultad. Se recomienda empezar por las de 1 estrella, que son las más fáciles, luego están las de 2 estrellas, que son el nivel medio, y luego están las de nivel más difícil, que son las de 3 estrellas. Por último, el resto de personas, que serán las que traten de adivinar los dibujos en el aire del maestro, tomarán una pantalla, una hojita y un lápiz, que será donde vayan dibujando lo que creen que está dibujando el maestro. La partida dura 4 rondas, que será cuando haya habido 4 maestros a lo largo de la partida. Si queréis, podéis hacerlo durar alguna ronda más para que, yo que sé, si estáis jugando a 5 o 6 personas, por ejemplo, que cada persona haya hecho de maestro una vez. Así habría alguna rondita más, pero todo el mundo ha tenido la posibilidad de dibujar en el aire, que mola un montón. Lo primero que se hace en la ronda es que el maestro tiene que dibujar en el aire las formas que nos encontramos en las tarjetas de obra, ¿no? Que puede haber puede haber un dibujo o puede haber incluso 2 dibujos. Lo primero que tiene que hacer de todo es dibujar las líneas que están en rosa. Por ejemplo, aquí, en este ejemplo de esta maceta, de esta flor, pues tiene que dibujar la parte de abajo de la maceta. En este ejemplo tendría que dibujar primero el agua en esta palmera. Y aquí, que ya hay 2 formas, tendría que dibujar primero la zona de aquí y después la del dibujo de aquí y después la del dibujo de la derecha, el redondo de la mariquita. Luego, el resto de personas lo que tratan es de adivinar o de interpretar lo que está haciendo el maestro con sus gestos y plasmarlo en la hojita. Aquí es donde entran los gestos del maestro, que los explicaré un poquito más adelante, pero bueno, que sepáis que habría que dejar la hoja de gestos, donde se ve esta estrella aquí en la izquierda, boca arriba, para que el resto de personas, las que van a intentar interpretar el dibujo del maestro, tengan una idea de cómo funcionan los diferentes gestos. Tened en cuenta, de todos modos, que en la pantalla de cada persona viene un resumen de los gestos. En esta hoja vienen un poquito más complejos, ¿vale? Vienen todos los gestos que se pueden hacer y aquí digamos que los más utilizados. Luego tenemos 2 versiones para la manera en la que tiene el maestro de hacer los gestos. Puede ser la versión simple, que es hablando, o la versión más avanzada, que es sin hablar. Sin embargo, en la versión simple, lo que nunca puede hacer el maestro es decir ni tamaños ni formas. Es decir, no puede decir esto es un cuadrado, por ejemplo, o esto es un cuadrado grande. Eso no se puede decir. Pero sí que se puede indicar, por ejemplo, la zona donde está indicando el dibujo, o incluso el propio gesto indicar lo que significa. Por ejemplo, esto, decir dentro,
por ejemplo, o fuera, o a la izquierda, o a este lado. Eso sí que se podría hacer en la versión simple. En la versión avanzada, pues, no se puede hablar, pero también otorgará un punto extra al maestro en este caso, porque se le otorga el galardón de gran maestro, porque es más complicado, evidentemente, hacer todos los gestos sin decir ninguna palabra. Una vez el maestro ha terminado de hacer su obra en el aire, cada persona lo que tiene que hacer es firmar su hojita después de haber dibujado y aquí abajo indicar con 2 palabras lo que cree, ¿vale?, que está interpretando. Es obligatorio escribir 2 palabras y bueno, aunque no tengáis muy claro qué es lo que ha podido dibujar en el aire el maestro, no perdéis nada por intentarlo porque la cuestión es averiguarlo. Una vez todo el mundo ha puesto las palabras y ha firmado su hojita, el maestro coloca su carta de obra boca arriba, ¿vale? Y todo el mundo revela sus dibujitos en sus hojas. Y ahora es cuando pasamos a la fase de puntuación, que antes de la fase de puntuación viene la fase de las risas, porque mucha gente lo que le va a pasar es que ha dibujado algo en su hojita que no tenga nada que ver con lo que ha dibujado el maestro, que es lo que suele pasar, así que disfrutad de ese momento porque os va a otorgar mucha risa. Entonces, pasa a la fase de puntuación. Lo primero que va a hacer el maestro es otorgar 2 puntos a los dibujos que más le gusten y 1 punto como mención de honor al segundo dibujo que más le guste. Importante que no se tenga en cuenta que el dibujo esté invertido, ¿vale? Porque puede pasar que a la hora de dar gestos, pues que se dibuja al revés. Eso no se tiene en cuenta a la hora de puntuar. Lo siguiente por lo que se puntúa es por las palabras que hayan escrito en sus hojitas. Por cada palabra adivinada se llevarán 1 punto, pero se tiene que tener en cuenta lo siguiente. Primero, el maestro debe considerar si la palabra hace referencia al dibujo de la tarjeta, que puede no ser exactamente lo mismo, pero si es muy parecido, pues puede valer. Por ejemplo, si el maestro ha dibujado una abeja y alguien ha escrito la palabra avispa, pues hombre, son parecidos, pues lo normal es que le otorgue 1 punto. Otra manera de puntuar es si más de una persona ha escrito la misma palabra, porque es una manera de decir que el maestro pues, lo ha hecho bastante bien, aunque no sea exactamente lo mismo, pero si 2 personas han coincidido es porque tienen unas mentes parecidas y también se llevan 1 punto por eso. Por lo tanto, cada dibujo lo que valdrá es por su mérito artístico, los puntos que le haya sido otorgado el maestro por si le ha gustado el dibujo, y por las palabras adivinadas. Y se cuenta y se pone la puntuación. Y ahora se tiene en cuenta la puntuación del maestro. Si estaba jugando la versión simple, es decir, hablando e indicando los gestos o lo que fuera, se va a llevar 2 puntos siempre. Si está jugando la versión avanzada, ahora se tiene en cuenta si alguien acertó los 2 conceptos, los dos elementos. Si alguien lo hizo, se va a llevar 3 puntos y además obtiene el título de gran maestro porque, evidentemente, conseguir que una persona acierte las 2 cosas sin decir absolutamente nada es muy complicado. Sin embargo, si aunque no haya hablado, no hay nadie que acierte los 2 elementos, se llevará pues, los 2 puntos de siempre. Es decir, mínimo se va a llevar siempre 2 puntos y si jugáis en la versión avanzada y es capaz de hacer que alguien adivine las 2 cosas, se va a llevar los 3 puntos. En definitiva, es muy difícil ser el maestro, los 2 puntos hay que garantizárselos porque tiene mucho mérito dibujar en el aire, creedme, es muy complicado. Al final de la ronda, el maestro elegirá quién va a hacer de nuevo maestro y una persona que todavía no lo haya hecho, o si queréis también podéis decidir que una persona haga de maestro varias veces seguidas. Como dije anteriormente, la partida termina en el momento en el que ha habido 4 rondas, es decir, ha habido 4 personas que han hecho de maestro. Y como dije antes, pues podéis hacer alguna ronda más si os apetece hacer más veces o alguien que no haya sido el maestro, sin ningún problema. Pues ahora vamos a ver los diferentes gestos que podemos hacer a la hora de, cuando somos el maestro, pues para identificar cosas y que la gente se aclare un poquito más, porque la verdad es que es bastante difícil dibujar en el aire algunas tarjetas y estos gestos nos van a ayudar. Importante es tener en cuenta que hasta os podéis inventar vuestros propios gestos, ¿vale? Esto es una guía, ¿vale? Pero si a lo mejor se os ocurre cualquier cosa para identificar algún tipo de gesto que os pueda ayudar, bienvenido sea porque le va a dar más chicha todavía al juego. Entonces, lo primero que vamos a hacer de todo cuando somos el maestro es dibujar un lienzo en el aire, que es, digamos, la situación donde van a ir las diferentes cosas. Normalmente el lienzo nos lo pone aquí, ¿vale? Se hace con las manos tal que es, a ver si soy capaz, que esto me sale así regulín, ¿vale? Y tiene que ser una cosa horizontal, que no salga una cosa rectangular, mejor dicho, más que horizontal. Porque si os sale una cosa pequeña y cuadrada, no vais a tener sitio para ubicar las cosas. Entonces, muy recomendado hacer una cosa bastante grande, ¿vale? Para luego ubicar las diferentes cosas. Por ejemplo, cuando jugáis en la versión simple, si yo hago el lienzo así y quiero indicar un sol por esta zona, pues es interesante decir por aquí, por esta zona, para que sepáis dónde estoy dibujando el sol,
¿vale? Eso es un ejemplo bueno. Y luego tenemos todos estos gestos que podemos ver aquí. También a tener en cuenta, importante, cuando vais a enlazar diferentes gestos seguidos y no decís ningún número, se supone que son cosas a dibujar de la forma o del dibujo del objeto que hayáis dicho anteriormente, ¿vale? Es decir, que si yo dibujo, por ejemplo, un círculo y lo siguiente que quiero hacer es que dentro, que sería el gesto, otro círculo pequeño, si yo no digo nada, entre gesto y gesto, es un dibujo dentro del dibujo anterior, ¿vale? O sea, un gesto dentro del gesto anterior. Porque si estuviera hablando de repente de otra figura, diría figura 1, figura 2, ¿vale? Porque normalmente empezamos por una, que es la figura 1, y después hay que dibujar otra, que sería la figura 2, ¿vale? Entendedme que es importante el concepto de los gestos consecutivos, es todo dentro de la misma figura, y si quiero referirme a otra figura, tengo que indicar, pues, figura 1, figura 2, figura 3, ¿vale? Entonces, ¿qué gestos tenemos? Por ejemplo, voy a ir un poquito por orden según esta hoja, que sería que la siguiente forma está colocada encima de la anterior, que sería esto, ¿vale? Esto es la forma que acabo de dibujar y la siguiente va a ir encima. Por ejemplo, yo dibujo un cuadrado y ahora digo, encima de ese cuadrado dibujo un triángulo, ¿vale? Que puedo hacerlo en el mismo sitio. Claro, yo aquí dibujo un cuadrado, no hace falta que haga un triángulo justo después. Con que indique encima, puedo dibujar un triángulo en la misma zona, ¿vale? Esto es un poco para que dentro del mismo hueco pueda dibujar varias cosas seguidas. Luego tenemos lo mismo, pero debajo. Indico así debajo, ¿vale? Pues imaginamos que quiero dibujar, yo qué sé, un cuadrado debajo de un cuadrado. Pues primero dibujo un cuadrado y ahora digo, debajo, otro cuadrado. Tendría un cuadrado encima de otro cuadrado. Luego tenemos a este lado o a este lado, pues lo mismo. 3/4 de lo mismo. La siguiente sería, coloca la siguiente forma alrededor de la anterior, que sería este gesto. Por ejemplo, yo tengo un cuadrado, ¿vale? Y alrededor hay un círculo, pues yo hago primero el cuadrado y ahora digo alrededor un círculo y sería un cuadrado dentro de un círculo. Ahora puedo indicar dentro, es decir, lo voy a hacer al revés. Yo tengo el círculo, ¿vale? Y ahora digo dentro un cuadrado. Entonces tendría lo mismo, un cuadrado dentro de un círculo, pero expresado de otra manera. Luego tenemos los gestos, estos son los gestos simples, que son los que os van a aparecer además aquí. Y luego tenemos los gestos avanzados, que es ya un poquito más para expertos o si queréis inventaros cosillas. Tenemos debajo pero sin estar pegado, sería así, ¿vale? Vamos a suponer que tengo pues un sol y debajo pero no pegado hay una especie de gaviota, ¿vale? Pues yo dibujo un sol, ¿vale? Y ahora digo debajo pero no pegado, pues hago una especie de gaviota, para que no lo peguéis la gaviota al sol porque como la peguéis se va a quemar, se va a chicharrar. Luego tenemos encima de la forma anterior y a este lado, ¿vale? Pues si esto es la forma, por ejemplo un cuadrado, quiero que esté un poquito más al extremo, es decir, no justamente encima, pero al extremo. Pues vamos a suponer que, yo qué sé, que es un sol, estoy dibujando siempre un sol, ¿vale? Porque es lo más fácil, que si no me voy a liar. Vamos a suponer que quiero el sol y que por un lateral le está saliendo humo. Por lo que sea, ¿vale? Pues yo hago el sol y ahora digo, a un extremo de esa figura, pues hago esto, que es una especie de humito. O sea, me lo estoy inventando, ¿vale? Luego está lo de por aquí, que es lo que os he dicho antes, en función del lienzo, pues indico por aquí para que sepáis dónde está colocado el mismo sol, ¿vale? O sea, estoy haciendo todo ejemplo con sol y con casa, porque soy así de simple. Luego esto es infinitamente más difícil. Luego tenemos hacia abajo, que sería así, ¿vale? Por la zona de abajo del lienzo, y hacia arriba, que sería esto. Y yo creo que ya están todos los gestos. Repito, os podéis inventar lo que os dé la gana, que os va a quedar muy divertido seguramente. Y ahora vamos con un ejemplo de turno donde me vais a ver hacer el ridículo. Que sepáis que ya hay vídeos grabados con cosas, por si queréis jugar con nosotros y tal. Creo que lo hago regulín, pero bueno, para practicar y para divertiros seguro que está muy bien. Pero como esto es un tutorial y siempre nos gusta hacer un ejemplo de turno, pues lo voy a hacer. Entonces voy a colocar la carta más fácil del mazo en el lienzo, ¿vale? Y bueno, intentad hacer en casa lo que podáis a ver si se parece. Vale, como os había dicho antes, empieza por el trazado rosa. Entonces el trazado, primero voy a hacer el lienzo, ¿vale? Una cosa así. Y ahora, por abajo, esto. ¿Vale? Ahora voy a hablar un poco más porque evidentemente esto es un tutorial. Eso sería la línea rosa. Luego aparecerá por aquí la carta para que veáis que ni se parece a lo que acabo de decir. Vale, entonces, como lo último que acabo de hacer es este gesto, ahora os voy a indicar encima, ¿vale? Además, justo encima, digamos a la mitad, para que pongáis una cosa de lo que os acabo de dibujar.
que sería esto. ¿Vale? Ahora, encima de la última cosa que acabo de indicar sería esto y esto. Lo estoy bordando. Vale. Y ahora os vuelvo a hacer el lienzo para que tengáis una idea. Y por aquí, parece que estoy de coña, pero es el ejemplo que he puesto antes. Esto es una pista. Nada, espero que os haya quedado más o menos claro este ejemplo de turno y que en casa lo hayáis adivinado. Seguro que no, pero bueno. Bueno, pues después del ejemplo de turno, por aquí os saldrá una hojita con un dibujo de algo que se supone que es lo que yo he hecho en el aire. ¿Se parece más o menos? Bueno, más o menos. Quizás yo tendría que haberlo hecho mejor, también puede ser. Y esa persona ha puesto debajo las dos palabras, impresionante no, otra, ha puesto agua y ha puesto flechas. Bueno, pues agua sí que lo ha acertado porque en la primera línea además la rosa sería agua, pero no eran flechas, eran palmeras, entonces se llevaría un puntito por el agua. Y venga, vale, voy a dar 2 puntos porque es la única persona que lo ha hecho y le ha quedado bastante bien. Entonces se llevaría 3 puntos, por misericordia, pero bueno, 3 puntitos que se lleva. Espero que hayáis aprendido a jugar el maestro y no os olvidéis de jugar mucho.